Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Ciudadanos que ustedes pueden seguir por X como @Mingo TV y por Instagram como @Mingo TV también, por X y por Instagram. Y a Erika Mendoza Tobar, ustedes la pueden conseguir a ella en X como @Ementov y en Instagram sí como @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa. Hoy estamos a 16 de septiembre del año 2024. Gracias a todos por suscribirse al canal, por darle like al programa, por comentarlo, por difundirlo, por decirle a la gente que lo oiga, que son una nota. Y gracias a Miguel Fontán, @Miguel Fontán, por estar hoy lunes con nosotros, como casi todos los lunes cuando se puede, obviamente. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Hola Víctor, bueno, agradecido como siempre por permitirme estar contigo en este espacio para reflexionar y para aprender, para aprender de las circunstancias y de los momentos. Así que un saludo a todos los que nos escuchan y bueno, y como dice Víctor, suscríbanse al canal y denle publicidad porque es la única manera que uno tiene de preservar estos espacios que todavía no son de nadie, sino son de todo el libre pensador. Tú sabes, Miguel, que a mí me tiene preocupado algo que se ha hecho cada vez que hemos tenido alguna oportunidad en los últimos 25 años. Y es que de repente la política se convierte en un faranduleo. Mm. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que las tarimas las ocupan los artistas, los influencers, el cómico del momento. Ya ahí se formó un escandalito en Miami, ¿no? Pero no me estoy refiriendo específicamente a ninguno, sino a todo. Y por supuesto eso genera la liviandad, la levedad de la política. Porque buscando un concepto de qué es la política como espectáculo, me consigo con esto. Se refiere a la idea de que la política se presenta y se consume de manera similar a un espectáculo público. Este enfoque sugiere que los eventos políticos, discursos y elecciones son organizados y comunicados de tal manera que buscan atraer la atención del público, a menudo priorizando el entretenimiento sobre el contenido sustantivo. Y a mí lo que me sorprende, Miguel, es que habiendo yo advertido que me preocupaba precisamente por eso, esa forma de hacer política, haya gente, alguien me contestó, el señor Henry Gaspar, que es director y creativo de televisión. Entonces, él dice, así como es preocupante y mucho que se subestime el poder del carisma y la telegenia de los políticos. La política, dice el señor Henry Gaspar, es en sí un show, un espectáculo. Y los políticos venezolanos, dice él, salvo María Corina Machado y su equipo, no pasan un casting ni para hacer extras aplaudiendo en sábado sensacional. Lerdos. Ahora, me preocupa que esa sea la versión de la política que se maneje, que es una versión secuestrada por productores de televisión y asimilada a un romanticismo de telenovela que se ha intentado muchas veces, que demuestra que nuestros políticos tienen un discurso muy limitado y una capacidad de involucrarse con los venezolanos también muy limitada, que tienen que apelar al cómico, al cantante, al actor de cine, al influencer, si ustedes lo quieren, al que colocan en el rol que efectivamente yo creo que no tienen, y que siempre nos ha traído como consecuencia el, 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 el derrumbe de cualquier oportunidad, porque cuando esto se convierte en un espectáculo, efectivamente, lo que ocurre, mi querido Miguel, es que eso se consume, se gasta y se busca otro. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con mucho de lo que dice el autor de lo que acabas de leer. Estoy en desacuerdo que María Corina se diferencie de eso. Yo creo que ella es la que más ha utilizado la política como espectáculo. Y, y fíjate, todo eso tiene bueno, nuevo relativamente, pero es un término que se ha estado como más desarrollando más, que es el término de politaiming.
y es precisamente eso, meter la política en el entretenimiento con nuevos formatos y dándole un matiz distinto. Entonces, en esa nueva categoría que creo que describe nuestros tiempos, yo incluso me iría un paso más atrás y ahí es donde meto a todos, a María Corina, a Leopoldo, a todos los de Venezuela, ninguno se salva. Como dije, más ella, que incluso ha utilizado influencers con la excusa de dinamizar el mensaje, pero en la medida que lo hace, como no piensa de otra forma, sino en el efecto fáctico, y nosotros hemos discutido aquí, una de las cosas que ha perseguido particularmente a ella y a su equipo es el tema de lo práctico, de lo pragmático. Y en ese pragmatismo no se da cuenta que el mensaje no puede llegar como es, sino también el mensaje se diluye dentro de las formas como ese influencer o ese comunicador tiene para mantener la gente atenta, que generalmente son formas banales. Entonces tú no puedes hablar, ¿verdad?, de algo serio y profundo con alguien que vive, por ejemplo, de hacer videos de maquillaje. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el mensaje es a sus seguidores y sus seguidores no están pendientes de algo profundo. Entonces, en esa mezcla termina padeciendo la política y en esa mezcla termina padeciendo el mensaje político y en esa mezcla termina pereciendo cualquier esfuerzo que necesite reflexión y profundidad y seriedad para resolverse. Entonces, ¿por qué me voy un paso más atrás? Y también tú sabes que yo he sido muy crítico con eso. El espectáculo de la política para mí se inicia con el marketing político, con el marketing político desmedido, de agarrar un renacuajo y hacerlo rockstar. Porque eso no solo ha afectado la comunicación política, como ya estaba diciendo antes, sino la propia configuración de los partidos políticos, que entonces se convierten, ¿verdad?, en una estructura atrapatón. No solamente como tú necesitas el marketing político, tú vives de llegarle a las audiencias, tú vives de segmentar los votantes, te vas volviendo, ¿verdad? En tu estructura te desintegras, ya no tienes planteamientos políticos que te diferencian, como pasaba antes, diferencian un partido de otro, sino que ahora vas convirtiéndote en todo, mira, a este partido le funcionó esto, entonces yo lo adapto independientemente que vaya o no a favor de mi pensamiento, de mi planteamiento político, y en consecuencia yo no voy a dejar el marketing político, sino que voy a dejar mi planteamiento político. Entonces, cuando tú te pones a ver qué nos diferencia en Venezuela de Voluntad Popular y Primero Justicia, las caras. Las caras. Porque ahí hay gente que no solo estuvo en AD y militó en Voluntad Popular, sino que ahora milita en Primero Justicia, sino que hay gente que es socialista, hay gente que es comunista, hay gente que se dice liberal, porque no importa el planteamiento político. Lo que importa es la eficacia del marketing político que tú puedas hacer. Entonces, imagínate tú, no solamente destruiste el planteamiento político diferenciador con todo lo que eso significa, su mensaje, su profundidad y su acción, sino que destruiste la representación política que ya ni siquiera busca a ejecutar ese planteamiento, sino que se convierte en una casa de eventos que por supuesto tiene su cenit en los eventos electorales y entonces te presenta cualquier candidato y cualquier idea. Ya en los últimos tiempos ni siquiera teníamos plan. En los últimos tiempos presentas un plan que tú dices, si vas a hacer una transición, por ejemplo, este plan es irrealizable, porque para hacer este plan tú necesitas unas condiciones previas que se supone que te la va a dar transición, pero ya ni siquiera los políticos se preocupan por eso, porque el propio plan y las propias frases rimbombantes se van a convertirse en un elemento del discurso y del marketing político. Bueno, tú sabes que has dicho varias cosas que a mí me parecen muy importantes. En primer lugar, la reducción, o sea, en primer lugar hay una confusión en la política y es que es la confusión entre la política y las campañas políticas. Esos son dos cosas diferentes. Si tú crees que la política es la campaña política, entonces tú transformas toda tu gesta en un spot de comunicación. Y allí yo comparto contigo, tú sabes que yo, digamos que me gano la vida con eso,
es una banalización de un esfuerzo que tiene muchísima más profundidad, pero que para darle profundidad tú tienes que saber del oficio. Entonces, cuando no se sabe del oficio, tú crees que es un spot tras otro, un lema tras otro, un eslogan tras otro, un diseño tras otro, pero cuando tú vas a rasgar, entonces no hay profundidad. La demostración de que no hay profundidad también la planteas tú. Y la planteas cuando dices que aquí nadie se ha puesto a pensar cuáles son las condiciones de una transición política, cuál es el contenido y el alcance de una transición política, cómo se puede lograr una transición política y cuál es la diferencia entre ese periodo de transición política y, qué sé yo, el primer día del primer año de la primera parte de la etapa de una nueva era para el venezolano probablemente más democrática, etcétera, etcétera. O sea, para hacer un ejemplo, digamos, el mucho más ramplón desde mi punto de vista, bueno, curarte del cáncer y tocar la campana que dice estar curado implica haber pasado por una etapa de transición donde había muy poca seguridad, mucho esfuerzo, mucho dolor, mucho sacrificio, mucha incertidumbre, mucho daño psicológico, etcétera, que es la etapa de la operación, de la quimio, de la radio, de que se te cae el pelo, el cabello, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y lo tercero que tú dices, que a mí me parece importante, es que por eso mismo, en este momento, por supuesto te estoy interpretando, bueno, no hay tracción y no hay tracción porque se confundió la etapa de la transición con la nueva época democrática. Entonces ya no se sabe qué hacerse. O sea, aquellos que creyeron, pero nosotros nunca creímos que esto tenía curso democrático, se olvidaron de que la transición tenía la inmensa dificultad de la indisposición y la resistencia de parte del régimen de transformar sus liturgias en procesos verdaderamente democráticos. Y bueno, estamos donde estamos precisamente por eso. Ahora, ¿en qué lo vas a transformar? En un faranduleo. A mí me llama la atención eso que tú decías, ¿no? Una especie de striptease en redes tipo TikTok, donde, qué sé yo, te vas desnudando mientras vas comentando la política. ¿En qué quedó eso? En nada, Miguel. En nada. En nada. Eso tuvieron sus 10 segundos de fama, sus 15 segundos de fama. ¿Ok? ¿En qué quedó, digamos, la telenovela de los que pedían en algún momento? Yo les voy a pedir a los radicales que cambien de opinión, como si además la voluntad de cada ciudadano y su reflexión pudiese cambiar, ojalá pudiese cambiar la circunstancia país, ¿no? Para que no digan que después, yo te lo dije, ¿sabes? Yo te lo dije, que fue tan, tan amargo por errado, que ese yo te lo dijimos deriva en una persecución que advirtió Eric del Búfalo, por cierto, en una persecución transversal entre aquellos que están en desacuerdo, cuando obviamente, que también es un dicho de toda la vida, la adversidad está planteada de otra manera y en otro lado. Ahora sucede que la última víctima, por supuesto, es aquel artista de 81 años. Yo dije que no me iba a referir más al tema. Que no se pronunció. Ese es el enemigo de las mesnadas, qué sé yo, del espectáculo, porque al fin y al cabo todo es un espectáculo. Entonces, bueno, tenemos una semana completa de influencia de artistas pescueciando uno mejor que otro para saber quién es supuestamente desde afuera, eso sí, el más valiente, ¿no? Entonces, eso forma parte del espectáculo. Ahora, eso tiene contenido, eso tiene profundidad. Allí es donde nosotros tenemos que plantearnos, porque la política como espectáculo tiene la característica de la simplicidad y la dramatización. O sea, esta es una especie banalización. de banalización de algo que es efectivamente más complejo, pero que tú le tiras a la audiencia lo que la audiencia quiere consumir. Tírale catarsis, pues la audiencia consumirá catarsis, ¿no? Fíjate que esto que estamos hablando hay mucha gente que no le gustará porque todavía estamos metidos en la posibilidad de que ese nuevo liderazgo que era inédito, que era logre transformar las cosas. Pero fíjate qué validez tiene en el
y desde el 28 al 29, no vamos a traernos hasta acá, 28-29. Fue tanto un espectáculo e hiciste la política como espectáculo, la pensaste como espectáculo, que tú te olvidaste que un régimen que tiene todo un entramado institucional y que tiene la fuerza que le da ese entramado institucional, que además, por definición beberiana, tiene la fuerza legítima, el monopolio de la fuerza legítima, que después en acto se deslegitime, está bien, pero la tiene allí con él. Tu único plan era desnudarlo. Y era tan banal que tú tienes un régimen que ha enfrentado muchas cosas adversas, que ha enfrentado muchos eventos de otros países. Y tú en tu infantilismo, en tu marketing, en tu eslogan, creías que decir cobramos y ganamos era suficiente y que el régimen está débil. Y resulta que cuando tú lo desnudas, se pone más fuerte. Y no tenías ni un plan A.1. Se te derrumbó todo, ¿verdad? Las actas, como dije hace algún tiempo, si las actas son un elemento institucional, su validez y su legitimidad la tiene que refrendar un elemento institucional, no la puede refrendar otra cosa porque las actas viven, permanecen y son conceptualizadas dentro del mundo institucional. Es decir, fuera de ese mundo institucional son papel higiénico. A la gente no le gusta. Ay, es que el soberano, y también el soberano. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Usted puede nominalmente llamarse soberano, pero si usted no se decide sobre el estado de excepción, sino que decide otro, el soberano es el otro. La política es así. Ahora, el marketing político te puede hacer te pone un fondo musical, te cambia algunas cositas y te hace ver como una estrella, pero en la realidad lo que eres es un estrellado, no una estrella. Entonces, claro, la gente termina disociándose, vive una realidad muy cruda y piensa una realidad más bonita. ¿Eso le sirve para algo? No. Cuando tienes a alguien, ¿verdad? Que está dispuesto a vivir la realidad tal cual es. Es más, a generar su realidad tal cual es. Y si tiene que generar una realidad muy fea, la genera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que tú decías, simplemente una especie modificada de compañía que hace shows, ¿verdad? Electorales, de compañía que hace eslogan que no necesariamente tiene que referirse a la realidad, porque tú estás generando una realidad virtual. Porque además tenemos un problema, a mi modo de ver, Víctor. No solamente la afectación política que ha generado el marketing, que ya lo dijimos, afecta a la comunicación, afecta el planteamiento político, afecta a la profundidad política, sino también que tenemos y hemos construido un ethos digital. Y en ese ethos digital nosotros podemos meter cualquier cosa que tenga o no relación con la realidad. Lo podemos meter. ¿Quién dice que no? Tú puedes irte a un país, ¿verdad? Te vas inmigrante con todo lo que implica ser inmigrante. Estás pasando trabajo y no eres feliz, pero te vas a una playa, publicas una foto con un sombrero en un yate que a lo mejor te montaste nada más para verlo, te tomas una foto, la colocas en Instagram y ¿qué realidad virtual estás diciendo? Coño, mira qué sabroso. Yo en Venezuela no podía hacer eso. Ahora, ¿esa es tu realidad? No, ese es el ethos digital que tú modificaste. Y así está trabajando el marketing político. Entonces, no es solamente la incorporación de nuevos formatos comunicativos, ¿verdad? Que lo que buscan es crear propuestas más atractivas a la audiencia, sino es la banalización de eso. Y entonces terminas haciendo como que la política es, bueno, yo me entrevisto todos los días con un influencer para divulgar el mensaje sin percatarte que ese mensaje se diluye, se denigra y se desborda y pierde seriedad porque no importa la masificación del mensaje. Lo que importa es que tú tengas las capacidades de imponer ese mensaje. Entonces a ti te pueden escuchar 100 millones de personas, 1.000 millones de personas, pero si esas millones de personas no están dispuestas a darte capacidad para tú imponer tu mensaje, también es el equivalente a las actas. Es una tontería. Es un mensaje viral que además los influencers, si tú eres un elemento en ese momento de engagement,
bueno, de vínculo, ¿verdad? Con sus seguidores. Entonces los influencers te buscan para darte entrevistas, pero no porque les interese tu mensaje, sino porque el día que te conectes, ellos en vez de 1 millón de seguidores van a tener 3. Y quien monetiza son ellos. Y tú sigues en tu desgracia. Entonces, claro, cuando tú pasa esto, ¿verdad? Por eso te digo, lo que diferencia radicalmente al autor de ese escrito es que María Corina probablemente sea la peor de todos en marketing político. Sus eslogans, sus frases, fíjate que las ha tenido que cambiar. Nadie se sienta a ver que lo que hay es un cúmulo de fracasos. ¿Qué se podía esperar? Día número 1, con ese CNE no vamos a la elección. Día número 30, ya no se hablaba del CNE, pero fuiste con ese CNE. Ese CNE que te agarró tus papelitos por papelitos y tu tasca y las dobló y las dejó ahí. Tenemos a mí no me van a inhabilitar porque el pueblo me habilitó, inhabilitada. Bueno, ok, me inhabilitaron, pero esta va a ser mi representante. Esa no es este. Y además, como tú dices, forma parte de un proyecto que no es tuyo, te lo prestaron. Y por supuesto, a la hora de las definiciones existenciales, no va a estar del lado tuyo como pasó. Cuando uno ve, Víctor, sin el apego emocional que te crearon, toda esa serie de cúmulos, tú lo que tienes es una serie de derrotas, pero la líder te dice que hemos vencido todos los obstáculos. Entonces nadie se pone a ver la disociación que hay entre la realidad cruel, que te vapuleó todas las veces que le dio la gana, y el marketing que tú estás creando que todavía es posible. Entonces, ¿cuál es la esperanza de esto? Bueno, la esperanza es que los países y la comunidad internacional nos ayuden. ¿Y qué hace la comunidad internacional? Se pega a lo que tú acabas de decir. Otro espectáculo. Entonces sembramos espectáculos tras espectáculos. ¿Por qué? Porque no es solamente en Venezuela que se vive el tema de la política como espectáculo, se vive en todas partes. Entonces, cada oportunidad, tú o le pegas un concierto o le pegas un show en una asamblea que por más importante que pareciera ser, no es nada porque es una asamblea, y entonces empiezas a crear conflictos y a crear show. Y yo siento, Víctor, así como la pobreza creó su propia industria, que está alrededor de la pobreza, y eso lo sabemos tú y yo porque no solo lo hemos investigado, sino que lo hemos visto, la industria que está alrededor de la pobreza y las ayudas humanitarias y todo eso, ahorita resulta que estás creando una nueva industria, que es la industria del espectáculo de la crisis. Entonces ya no es un elemento solo de ir a un país y hacer un acuerdo económico para destruirlo y después reconstruirlo, como pasaba antes. No, es que ahora tú no tienes que ir a reconstruir un país, tú lo puedes dejar destruido y entonces empiezas a hacer espectáculos sobre esa destrucción y resulta que te sirve igual. Y te sirve bien sea para ganar popularidad, bien sea para captar recursos, para lo que sea. Y si eso es así, entonces las crisis nunca van a terminar. La política se va a terminar degradando y solo van a mandar a aquellos que tengan la capacidad, sean preparados o no, para imponerse y para crear esa realidad. Tú sabes que me acabas de recordar el concierto de Bangladesh. Eso fue en 1971. Un evento que para la época fue muy famoso porque era precisamente para combatir el hambre. Bueno, el hambre no se acabó, ¿no? Ese fue organizado por George Harrison y Ravi Shankar el 1 de agosto de 1971. 2 conciertos, por cierto, en el Madison Square Garden de Nueva York con el fin de recaudar fondos para los refugiados de Pakistán del Este, hoy en día Bangladesh. Y fue el primer concierto benéfico de la historia musical. Entonces participaron, bueno, todos los que tenían que participar. Pero mira qué interesante, porque es que el espectáculo, de nuevo, se agota en sí mismo. ¿Qué se recuerda? El concierto. ¿Dónde se hizo? En el Madison Square Garden. ¿Salvó del hambre a Bangladesh? No, le resolvió el problema a India, Pakistán y la separación tampoco, pero digamos se consumió el espectáculo y la gente hizo catarsis. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar, Miguel, la costrica espectacular de la profundidad de la política como toma de decisiones, como sentido de realidad,
como estrategia para resolver problemas, etcétera, que no tiene nada que ver con la propaganda. Por eso a mí me preocupan los presidentes de América Latina que se la pasan en cadena nacional. Me preocupa, por ejemplo, la disociación natural que al final tuvo, por ejemplo, el presidente de México. O sea, todas las mañanas en las mañaneras hablabas demasiado. Pasa que él tenía un inmenso el poder institucional y por supuesto de carisma, porque hay que decir algo. Tú tienes o no tienes carisma. Ese carisma, si lo tienes, se desgasta. ¿Ok? Y tampoco es a prueba de balas. ¿En qué sentido? Que te vas a equivocar todos los días y te va a quedar carisma, ¿no? O sea, el carisma, y a ver si logro ordenar las ideas, las mías digo. A ver, Miquel de Viana, en el foro del Ateneo, a principios del siglo, cuando ya se veía que Chávez iba a ganar, le dijo a Chávez, tú tienes un gran carisma, ahora tú me vas a decir cuál es la secuencia de milagros que vas a hacer, porque el carisma se agota en el momento en que no haces milagros. ¿Ok? O sea, el anticarisma, o sea, el anticarisma es cuando más allá de las palabras no haces nada. Tú logras sorprender a la gente, crece tu carisma. Empiezas a aburrir a la gente porque no avanza y se acaba el carisma. A Moisés demostró con la vara que Dios le había dado que podía sacar a los judíos de Egipto, pero imagina, se mandó la plaga, sangre en el río, asesinados los primogénitos, etcétera. Y sucede que abrió el mar en dos para que ellos puedan pasar. Y nada resultaba suficiente porque el carisma es una reiteración de ese poder. Ahora estamos muriéndonos de hambre aquí en esta vaina de desierto donde me trajiste. Tuvo que bajar el maná del cielo. Y ahora sí, bueno, Dios se hartó. Y le dijo, esta generación va a dar vueltas 40 años porque ninguno va a entrar a la tierra prometida. Ni tú, Moisés, ni tú. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando Jesucristo asciende al cielo, en los hechos de los apóstoles se nota que los apóstoles quedaron con una que Dios además Jesús los había entrenado, con una gran capacidad para hacer milagros. ¿Ok? Y se hace allí evidente, por ejemplo, la capacidad milagrosa de Pedro y de Pablo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es que era necesario para ese momento carismático, era necesario que hubiese ese poder. Si no, la cosa era más peluda. Igual Pablo, digamos, cayó en la cárcel, etcétera, y Pedro, todo eso que nosotros ya sabemos. Entonces, ¿cuál es el problema de ahora? Que no hay más milagros, que el discurso se está volviendo repetitivo y que, como tú dices, no hay ningún plan articulado que vamos a hacer la próxima vez, que la improvisación y la transformación de la política en una especie de celebración onomástica, ¿no? Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, de lo bueno y de lo malo. Ahora, querido Miguel, a mí me parece que la gente ha tenido que volver a lo suyo. A ver, lo voy a decir tal como se lo dije a alguien por allí. En Caracas no se vive ambiente de rebelión. No, Y valdría la pena establecer la diferencia entre, qué sé yo, la resignación por un lado y a ver, habría que ver cuál es el mood del venezolano, pero de rebelión no es, eso te lo garantizo. yo creo que es Víctor, y yo ayer yo tenía muchos domingos que no, que no salía en la noche, pero ayer quería ver una obra de teatro y salimos al teatro, terminamos temprano y dimos una vuelta por Caracas para buscar dónde poder cenar algo. Y a mí me impresionó la cantidad de gente que estaba en las calles, la cantidad de gente que estaba en los centros comerciales. Yo fui a un centro comercial clásico en el que las tiendas un domingo todavía estaban abiertas hasta las 7, 7:30, y a mí me impresionó eso, porque generalmente había dos o tres nada más, pero ese no era uno
los que mantenía, o por lo menos yo no recuerdo hace unos años pasar un domingo por ahí y encontrar tiendas abiertas, incluso hasta el mediodía. Había tiendas que los domingos cerraban. Y ahí había muchas tiendas que estaban abiertas el domingo y había gente que estaba entrando, había gente con bolsa. Yo creo que el venezolano lo que está tratando es de vivir en el inconsciente colectivo, y que Jung me perdone si no utilizo bien su categoría. Yo creo que ya hay una realidad, y es que el venezolano sabe en el fondo que toda esta politiquería, cuando aparece abrazado a los mismos políticos que colaboraron en el régimen, pero además cuando dice orgullosa que tengo alrededor mío excavistas que nunca dejan de serlo, porque para mí hay una configuración mental. Si tú fuiste capaz de destruir un país, lo sigues manteniendo, no es que tuviste una epifanía y ahora cambiaste radicalmente. Y cuando tú oyes a esos tipos, un Izarra, este, cualquiera de ellos, un Barreto, que la gente se volvió loca, Barreto, y te, ay, estoy de acuerdo con Barreto, qué bueno, y se volvieron locos, tú te das cuenta que siguen siendo los mismos, lo único que están fuera del sistema porque el sistema socialista, autoritario, depura, pasa un cepillo de carpintero y de vez en cuando depura a aquellos que empiezan a ser incómodos, pero no es que aquellos que empiezan a ser incómodos son distintos. Entonces, claro, en el fondo, en el inconsciente colectivo, yo creo que la gente sabe que esto es más de lo mismo. En su razón trata de mantener esa esperanza porque además imagínate lo que significa darte cuenta y asumir que María Corina es lo mismo que Leopoldo López, solo que en distintas formas, pero en esencia es lo mismo. ¿Cómo quedas tú que te entregaste y luchaste y dijiste que ahora sí, y la fuerza, y sacamos las actas y ganamos y no cobramos, pero ganamos y el mundo lo sabe cuando el mundo lo sabe desde hace rato? Entonces, el asumir que tu liderazgo es una porquería es también asumir una parte de ti que creyó en eso y que no quieres asumir. Entonces yo creo que ahí está la disociación. En el fondo tú sabes que esto va a ser lo mismo y que te tienes que ver cómo encuentras tú los intersticios para poder sobrevivir a un régimen autoritario y arbitrario. Y por el otro lado, te da la sensación de bienestar cuando tú ves el marketing político y sí, sí se puede. Y esa frase, mano, tengo fe. Si nosotros, mira, si nosotros fuésemos a quitar régimen por eslogan, yo creo que esto nada más hubiese durado 3 años. Porque mira que somos creativos. El que se cansa pierde. Hay un camino. Mano, tengo fe. Ahora sí, sí se puede. Y ahí metemos esos eslogans, le damos una significación de victoria y de euforia en nuestra psiquis, y cualquiera que entre ahí los agarra y mira, eso es un rockstar. Sin percatarnos que sus acciones, como dije antes, son un cúmulo de fracasos. El liderazgo político novedoso no ha vencido un solo obstáculo. Alguien me podría decir, pero sacamos las actas. Velázquez las sacó. Señora, si usted no se acuerda, Velázquez fue el primero que tuvo actas en mano y le dijeron, no vas. Y antes de eso, si usted tiene mala memoria, mire todo lo que se escribió sobre el referéndum revocatorio del 2004, que hasta un libro la oposición sacó. ¿Usted sabía, estimado oyente, usted sabía que hay un libro sobre el referéndum del 2004 donde se detalla el fraude que la oposición sacó? No lo sabía, ¿verdad? Entonces, si usted no lo sabe, todo es inédito. Pero usted va a ser presa de eso que estamos hablando Víctor Maldonado y yo, que es la política como espectáculo. Porque la política como espectáculo lo coloca usted en una sala de teatro, ¿verdad? Y usted puede ver la obra 3 veces, pero si le colocan actores más o menos elocuentes y distintos y varían un poquito, usted va a seguir viendo la obra y la va a ver como inédita, aunque se sepa la trama, usted va a disfrutar la obra. Oye, mira, le pusieron una actriz más despampanante y un actor, oye, bien buen mozo, entonces la gente va y lo dice, ay, qué bella esa obra, pero usted ya la vio. ¿Pero por qué la va a ver? Porque le llama la atención los actores, no la obra en sí, ya usted la obra se la conoce. Eso es lo que pasa, creo yo, dentro de su inconsciente. Y usted sabe Oye, cuando... sí, vale. Me acabas de recordar una película que la primera versión es con Anne Hathaway. Creo que es La idea de ti. Ok. Este, en todo caso, digamos que es una maravillosa versión de amor. Ok. Las dos a mí me parece que están muy bien interpretadas. Por supuesto, nadie le quita a Anne Hathaway la prioridad. Yo no sé si es
no recuerdo cuál es el nombre, ¿no? Si es siempre el mismo día, no sé cuál. En todo caso, el argumento es que es una gran historia de amor que se resuelve en un momento culminante cuando, en el momento en que deciden ser felices después de tantas peripecias, separaciones y encuentros y desencuentros, la muchacha agarra una bicicleta y cuando va a encontrarse con su amor, es atropellada y muere. ¡Pum! ¿Ok? Entonces, claro, el, cada vez que uno la ve, uno se engancha, pero al final uno reconoce, se acuerda de la película con el desastre del momento culminante, que es cuando atropellan a la protagonista y se muere, y queda el otro, por supuesto, adolorido y solo. Entonces, lo digo porque eso es catarsis. Es catarsis, la puedes ver millones de veces, no recordarlo, sentir más o menos lo mismo, comentarlo de la misma manera, pero es catarsis. Cuando la política se transforma en catarsis, es lo que plantea Miguel Fontán, no nos permite avanzar. Ojo, la catarsis simplemente es el desgaste o inversión emocional que te libera, pero que no te hace necesariamente avanzar. De eso se trataba el teatro griego. ¿Ok? De eso se trataba. Entonces, cuando se transforma la política en un espectáculo, entonces el espectáculo es catarsis, la catarsis te libera todas esas energías y te las canaliza, y finalmente de repente te das cuenta que el argumento termina siendo una y mil veces la protagonista atropellada y muerta, ¿ok? Y en ese momento despiertas y vuelves a otro espectáculo. Nosotros lo que queremos insistir es que si te quedas en ese nivel emocional, tus reacciones y tus decisiones van a estar profundamente sesgadas. Claro, y en este Por caso la ejemplo, protagonista en aquí en la este película, momento emocional, donde varias veces me lo he dicho varios compañeros, oye, este es un momento de no hablar porque la gente está en tal tono emocional que no acepta nada y no interpreta nada apropiadamente. ¿Ok? No interpreta nada apropiadamente. Y nosotros hace unos programas dijimos respetamos este momento emocional. No es un tema que vamos a discutir específicamente con nadie. No vamos a insistir en el daño emocional que ya está infligido, pero poco a poco hay que ir dándole a esto sentido de realidad. Cuando Miguel y yo decimos, a despecho, digamos, de los que están afuera, que se pueden imaginar otra cosa, que aquí no hay ambiente sedicioso o de rebeldía es porque es verdad, la gente está en lo suyo, nos guste o no, ok, nos parezca bueno, regular o malo, la gente está en lo suyo. Y hay una reflexión de hecho no confesable en el que, ok, vamos a dar esto en suspenso por lo menos porque nosotros tenemos que seguir adelante cada uno con nuestras vidas, comenzarán las clases, la gente estará tratando de comprar el uniforme y los útiles escolares. Los muchachos esta semana empiezan la universidad. Entonces es otro momento. La gente se dedica a otra cosa de tal manera de seguir viviendo. Hay que hacer mercado, hay que salir a trabajar, hay que buscar nuevas oportunidades de negocio. Bueno, si no, pregunten a Folmer que acaba de vender Santa Teresa, ¿no? A la transnacional Bacardí. O sea, entonces, y esto lo digo con cinismo, ¿no? Para que no me malinterprete. Oye, ¿cómo nosotros hacemos? Y Miguel Fontán dijo algo importante. Dos cosas que a mí me parecen importantes. La primera, Miguel Fontán dice, la soberanía la ejerce quien puede, o sea, quien puede dictar quien puede decidir sobre el acto de excepción, ¿no? Sobre y yo les voy a decir algo a despecho, digamos, de cualquier reflexión más decente. No hay nada más legitimador que un arma apuntándote. O sea, no hay nada más legitimador. Y nos guste o no, o sea, es la fuerza de los hechos. Obviamente no es lo único, obviamente el que apela solamente a la fuerza, reduce sus posibilidades y tal vez reduzca su tiempo, pues estos tiempos se cuentan en años luz, lo cuento, ¿no? claro, Y al final, como ustedes saben, tú te puedes enamorar
del fusil que te apunta. Esas cosas ocurren. Y al final, digamos, los procesos de legitimación, que es creencia en la validez de aquello que está ocurriendo, creencia en la validez, dice Weber, y lo decía Miguel, si yo fuese régimen, ¿dónde estaría el centro de mi legitimidad? En aquellos que, creyendo en la validez de lo que yo soy, son capaces de mantenerme en el poder. ¿Ok? Y entonces siempre terminamos nosotros hablando del inmenso poder legitimador de la fuerza. ¿Y la tienes o no la tienes? ¿Qué es fuerza? Esa fue una discusión que se dio durante mucho tiempo en Venezuela. Pero a mí me parece que Carl Smith lo dice con absoluta claridad. Es aquel que decide sobre el estado de excepción. Que ¿Ok? además es Es una aquel que oración. puede ponerte las condiciones. Fuerza es aquel que te puede poner condiciones. ¿Ok? El fuerza es aquel que te hace correr o encaramarte. Pues porque si tú corres o te encaramas, la verdad es que no está demostrando mucha fuerza, tal vez audacia, pero no fuerza. Entonces eso hay que tenerlo presente. Y las relaciones de fuerza, como decía Maquiavelo, hablando de Savonarola, que no había nada más triste que un profeta desarmado, las relaciones de fuerza se plantean, digamos, entre aquellos que tienen poder y capacidad para hacerte a ti obedecer o reconocer la situación como un hecho cumplido, como un hecho cumplido. No porque te guste, ¿no? Como un hecho cumplido. Y la vida, lamentablemente, no es una telenovela que los productores te aseguran que tienen un final feliz siempre. No es así. La vida es como viene, pues, como viene, y siempre te sorprende. Hace poco, leyendo un libro que me regaló un queridísimo amigo, 2000 años construyendo equipos, que es más o menos la historia gerencial de la Iglesia Católica, decía alguno de ellos, algún santo, bueno, se refería al autor a algún episodio, decía, todas las épocas han sido VUCA. ¿Y qué significaba eso? Bueno, ambientes VUCA son aquellos ambientes que son complejos, inciertos, llenos de perplejidad y volátiles. ¿Ok? Entonces, todas las épocas han sido VUCA, solo que nosotros creemos que la nuestra debe ser plácida y no turbulenta. Y eso, la verdad, que los venezolanos nos conseguimos con nuestro destino, con el agravante de que nosotros construimos ladrillo a ladrillo nuestro destino, porque esto no fue la invasión de los mundos. Aquí los venezolanos tomaron la decisión de desbancar la democracia civil y de aventurarse con, un, con, un, con la idea del hombre fuerte encarnada en un militar golpista. Bueno, llevamos 25 años dándonos golpes de pecho, pero se impuso. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza. Miguel. Y no aprendiendo de esos 25 años, y yo creo, volviendo al tema que nos ocupa hoy, y a la clave que tú dijiste, que para mí es importante unir esas dos cosas para poder entenderlas, entender lo que nos pasa. El marketing político trata de crear una realidad que no está conectada con la realidad fáctica. Y eso tiene aprecio, y eso tiene seguidores, y eso tiene mucha demanda por la clave que tú dijiste. Sirve de catarsis. Es como sentarse a soñar, ¿verdad? Pero en vez de soñar, estoy viendo una posibilidad de un mundo que se cree. Y esa distancia que va generando, porque mire, ya estamos, la estafa ha sido tan grande, la estafa con ese liderazgo novedoso, inédito, que se llenó de los mismos. No puede haber nada novedoso, inédito si te llenas de los mismos de siempre. Métanse eso en la cabeza, señor. Pero la estafa ha sido tan grande que de pasar de los primeros 2 días que eso ya estaba listo, ahora resulta que pasamos al 10 de diciembre, que todavía puede ser que ahí esté listo. Y llegará el 10 de diciembre, del 10 de enero, perdón, y llegará el 10 de enero y será otro tiempo. ¿Por qué? Porque el marketing no le interesa
la efectividad de las operaciones, sino la efectividad con la cual yo me hago de sus anhelos y sentimientos y los sigo utilizando. En eslogan, en fuerza y fe, hay un camino, sí se puede, que se cansa pierde. Todo eso está diseñado para eso, para que usted deje de pensar la realidad, deje de calibrarla correctamente la realidad y crea en el sueño que le venden los demás. Y como el sueño se lo venden los demás, usted se engancha con ese otro, porque si el sueño lo hiciera usted, usted nada más estaría enganchado con su sueño. Pero si el sueño lo hace Víctor Maldonado, nos enganchamos con Víctor Maldonado porque es el que nos proporciona no solamente el sueño, sino la posibilidad de catarsis, que no la tendría yo de manera, si en mi sueño es mi sueño y de manera colectiva no podría hacer catarsis. Aquí hacemos catarsis todo porque el objeto, ¿verdad? El símbolo, el que nos emana esas líneas para nosotros hacer catarsis está fuera de nosotros y lo podemos ver y nos podemos agrupar y podemos hacer un movimiento libertadores. Pero todo eso es paja cuando usted no tiene la capacidad. Todo eso es paja cuando el anhelo de aquella persona no es hacer una transformación del país, sino simplemente llegar al poder. Y lo peor es que trata de llegar al poder con capacidades prestadas. Y si hubiesen leído a Maquiavelo y El Príncipe, sabría que eso es un error. Pero ni siquiera eso llega. Entonces yo lo invito, ya ha pasado 2 meses, creo que es tiempo suficiente para haber hecho un poco de duelo y le invito a que reflexione sobre la realidad tal cual es, no la realidad que le quieren enseñar, la realidad tal cual es. Por supuesto que siempre puede venir un hecho sobrevenido, pero ahora le pregunto, y es lo que hablábamos al principio, la transición de un país es muy importante, porque es en la transición la que usted genera la posibilidad de hacer un sueño, el sueño que le están prometiendo, pero además es en la transición donde usted coloca elementos que hacen irreversible volver al estado anterior. Y un político que le diga que en ese primer mandato vamos a construir una Venezuela de ensueño, donde vamos a tener la mejor educación, le está mintiendo descaradamente. Está subvalorando su inteligencia, porque una cosa es crear las capacidades, y el ejemplo que utilizó Víctor Maldonado con el tema del cáncer. Mis dos padres padecieron de cáncer. Y es cierto, la primera etapa de transición, ¿verdad? Es vamos a arreglarnos, vamos a hacerlo, vamos a operarnos, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y la segunda etapa, cuando ya esa etapa se da y usted dice, mira, ya estamos listos, entonces es la de construir sueños, un sueño de una mejor vida. Pero usted no va a construir un sueño de una mejor vida dentro de esta etapa. Porque una cosa es la capacidad de generar las condiciones necesarias para usted vivir una nueva vida y además colocar los elementos que hacen irreversible ese proceso de sanación, y otra cosa es construir los sueños. Todos los políticos nos han dicho que ellos son los mesías y que ellos vienen a arreglar las cosas. Ninguno ha hablado de la transición. Y la transición no solamente puede durar a lo mejor 6 años, a lo mejor la transición dura un poco más o a lo mejor es más corta, pero la transición es una cosa distinta al sueño de país que le están vendiendo. Si usted no se da cuenta de eso, usted siempre va a ser víctima del marketing político, de la política como espectáculo, y frente a eso, como decía Víctor, usted va a hacer catarsis. Pero de la catarsis a la acción hay un paso grande, sobre todo si en la acción faltan capacidades que no hemos construido. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Se nos va el tiempo. Un poco estamos grabando sobre la hora para salir más o menos sobre la hora. ¿Quieres Víctor, decir algo más? y una que me vino a la mente antes y no lo puedo decir. Si ustedes buscan en el canal de Mingo, hay unos eventos, unos pequeños micros de meditaciones políticas de Floris Caray. Hay una meditación política que resume lo que nosotros hemos estado hablando hoy de la política como espectáculo. Y la política como espectáculo antes de que ocurriera todo esto. Yo los invito a que ustedes lo vean, lo reflexionen, vean este programa, lo reflexionen y se tomen un momento de pensar de las cosas que nos faltan como sociedad y de las carencias que tenemos como sociedad para encontrar un liderazgo que haga un proyecto de país, pero por el país, no que haga un proyecto de país para satisfacer el ego de que se hizo un proyecto de país gracias a él. Gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y vernos. Gracias por suscribirse al canal, por darle like al programa y por tocar la campanita
para estar pendiente de los próximos episodios. Gracias, Miguel. Fuerte abrazo. Gracias a ti. Fuerte abrazo a todos.